A veces, en lo más silencioso de la madrugada o en los minutos antes de que comience el día, surge una sensación difícil de explicar. Una mezcla entre cansancio, incertidumbre y una pregunta que insiste dentro del corazón. ¿Estoy tomando buenas decisiones? ¿Estoy caminando hacia la vida que realmente quiero o solo estoy sobreviviendo? Es en esa tensión interna, en ese punto donde la mente se llena de pensamientos y el alma pide dirección, que nace la necesidad de buscar sabiduría. No cualquier sabiduría, sino la que viene de Dios, la que ilumina, corrige, protege y revela. Quizá hoy te encuentras exactamente en ese lugar. Quizá estás tomando decisiones importantes. Quizá estás abriendo caminos nuevos o cerrando ciclos dolorosos. Quizá estás tratando de entender por qué algo pasó, por qué alguien se fue, por qué un plan se detuvo. Y en medio de esa búsqueda silenciosa, Proverbios 2 aparece como un faro. No como un texto antiguo cualquiera, sino como una guía viva que abraza a quien decide escucharla. Si la lees con calma, si la recibes sin prisa, descubrirás que es una conversación íntima entre Dios y un corazón que necesita claridad. Es la voz del Padre enseñando el camino, explicando la diferencia entre la confusión y el entendimiento, mostrando cómo se encuentra la verdadera dirección para vivir. Por eso, antes de continuar, permite que esta enseñanza te hable, que no sea solo un capítulo más, sino un mensaje que llegue a tu interior, que abra espacios y que responda a lo que quizá llevas tiempo preguntándote. Porque Proverbios 2 no solo describe lo que es la sabiduría, te revela cómo encontrarla, cómo guardarla y cómo deja de ser teoría para convertirse en protección real para tu vida. El capítulo comienza con una invitación profunda. Dice, «Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos», Proverbios capítulo 2, versículo 1. Cuando esta frase se pronuncia, no lo hace como una orden fría. Es más bien la voz de alguien que ve más allá que tú, que observa caminos que aún no conoces, que sabe lo que viene y quiere evitarte heridas innecesarias. En la cultura bíblica, cuando un padre decía, «Recibe mis palabras», significaba abrir el corazón, dejar que esa instrucción se convierta en guía interna, en mapa para el alma. A veces buscamos respuestas en lugares donde nunca encontraremos paz. Preguntamos afuera lo que solo se aclara adentro. Y Proverbios 2 inicia recordándonos que la sabiduría comienza cuando te atreves a abrir el corazón y permitir que Dios te enseñe. No cuando controlas, no cuando fuerzas, sino cuando escuchas. El versículo continúa diciendo, «Y si inclinas tu oído a la sabiduría y aplicas tu corazón a la prudencia», Proverbios capítulo 2, versículo 2. Aquí ocurre algo hermoso. No solo habla de escuchar, habla de inclinar el oído. Inclinamos el oído cuando algo realmente nos importa. Cuando queremos entender de verdad. Cuando un mensaje es tan valioso que no queremos perder ni una palabra. Así es la sabiduría, no se encuentra en la prisa, sino en la intención. No se recibe por casualidad, sino por búsqueda consciente. Por eso este proverbio te invita a acercarte, a hacer una pausa, a decir, «Señor, quiero entender, quiero ver como tú ves, quiero pensar como tú piensas». Y luego agrega, «Clama por inteligencia y alza tu voz por entendimiento». Proverbios capítulo 2, versículo 3. Esta frase es poderosa. Porque muchas veces pedimos bendiciones, pedimos puertas abiertas, pedimos milagros, pero no pedimos entendimiento. Y sin embargo el entendimiento es lo que te permite ver oportunidades donde otros ven caos. Es lo que te hace descubrir soluciones donde otros solo ven problemas. Es lo que transforma una temporada difícil en el inicio de un crecimiento profundo. Proverbios 2 te dice, pide entendimiento, pídelo con fuerza, pídelo con deseo. Porque cuando entiendes, te liberas. Cuando entiendes, eliges mejor. Cuando entiendes, ya no repites errores ni atraes lo que te lastima. Luego el proverbio cambia de tono y comienza a mostrar un camino espiritual más profundo. Si la buscas como a la plata y la escudriñas como a un tesoro escondido, Proverbios capítulo 2, versículo 4. Qué frase tan fuerte, tan directa y tan verdadera.
La sabiduría no se encuentra de manera superficial. No aparece en quien solo quiere oír, sino en quien decide buscarla con la misma pasión con la que se busca algo valioso. En tiempos bíblicos, la plata y los tesoros eran símbolos de esfuerzo, constancia, disciplina y pasión. Nadie encontraba un tesoro por accidente. Lo encontraba quien cavaba, quien sudaba, quien no se rendía, y eso es exactamente lo que Proverbios 2 te enseña. Que la sabiduría no llega solo por leer una oración, llega por abrir el alma, por ser honesto contigo, por permitir que Dios te muestre lo que debes sanar, corregir o fortalecer. Llega cuando te atreves a buscar más profundo que antes. Llega cuando decides que tu vida espiritual es lo más valioso que tienes. Y entonces llega una de las promesas más hermosas del capítulo. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 5. Aquí, la palabra temor no significa miedo, significa reverencia, significa reconocer que Dios es fuente, guía, autoridad y amor verdadero. Significa caminar con la seguridad de que Él ve lo que tú no ves. Entender el temor del Señor significa vivir con conciencia espiritual, con claridad, con propósito. Es dejar de lado la confusión y abrazar una vida alineada con la voluntad divina. Y encontrar el conocimiento de Dios no es otra cosa que descubrir que no estás solo, que tu vida tiene un diseño, que hay intención detrás de cada paso y que Dios está más cerca de lo que imaginas. El siguiente versículo confirma esa profundidad. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Aquí se revela la clave. La sabiduría que transforma no proviene de opiniones humanas, ni de impulsos emocionales, ni de experiencias pasadas. La sabiduría verdadera viene de Dios, de su manera de ver el mundo, de su luz, de su palabra. Y cuando permites que esa sabiduría entre a tu vida, comienzas a pensar diferente, a hablar diferente, a elegir diferente, no porque alguien te obliga, sino porque tu interior cambia. Porque tus decisiones ya no nacen de la ansiedad o el miedo, sino de la claridad. Es como cuando caminas por un lugar oscuro y enciendes una lámpara. No cambia el camino, cambias tú, porque ves. Eso hace la sabiduría, te permite ver. Luego ocurre algo maravilloso. Proverbios 2 comienza a describir lo que Dios hace con las personas que abrazan su sabiduría. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan en integridad. Proverbios capítulo 2, versículo 7. Mira esta promesa, Dios es escudo, no solo guía, no solo habla, protege. Un escudo detiene lo que intenta dañarte. Un escudo te cubre de ataques que ni siquiera sabes que venían. Un escudo te guarda cuando no tienes fuerzas para defenderte. Cuando caminas en sabiduría, hay cosas que ya no te alcanzan, palabras que ya no te hieren, personas que ya no te confunden, caminos que ya no eliges porque reconoces que no llevan a nada bueno. La sabiduría se convierte en una forma de protección espiritual. Luego añade, Él guarda las veredas del juicio y protege el camino de sus santos. Proverbios capítulo 2, versículo 8. Esto significa que Dios no solo protege lo que tienes, protege tu camino. Los pasos que das, las decisiones que tomas, las puertas que se abren y las que se cierran. Cuando permites que la sabiduría divina te guíe, no caminas a ciegas. Te acompaña un propósito, te acompaña una dirección, te acompaña una gracia que endereza lo torcido y aclara lo que parecía confuso. Luego llega una declaración poderosa. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Proverbios capítulo 2, versículo 9. ¡Qué frase tan profunda! Porque muchas veces podemos ver hechos, pero no entenderlos. Podemos vivir experiencias, pero no comprender lo que significan. Podemos atravesar procesos, pero sentirnos perdidos. Proverbios 2 te promete claridad, te promete discernimiento, te promete entender lo que antes te confundía. Justicia significa ver las cosas como Dios las ve. Juicio significa tomar decisiones sabias. Equidad significa actuar con rectitud, incluso cuando otros no lo hacen.
Y cuando esa sabiduría entra en tu corazón, comienzas a caminar por todo buen camino, no porque la vida sea perfecta, sino porque tú comienzas a elegir desde un lugar más alto, más consciente, más sano. Luego continúa, cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia es grata a tu alma. Proverbios capítulo 2, versículo 10. Aquí está el secreto. La sabiduría no cambia tu vida cuando la escuchas, cambia cuando entra. Cuando la recibes, cuando permites que transforme tu manera de pensar, sentir, decidir. Y entonces ocurre algo que el proverbio describe de forma hermosa. La discreción te guardará y la inteligencia te preservará. Proverbios capítulo 2, versículo 11. La discreción es esa capacidad de evitar lo que te perjudica. La inteligencia espiritual es ese sentido interno que te dice, por aquí sí, por aquí no. Y cuando llegan juntas, sabiduría, discreción y entendimiento, comienzas a vivir desde una fortaleza interior que nada ni nadie te puede quitar. Dios explica de qué te libra su sabiduría, qué peligros te evita, qué decisiones te enseña a reconocer y qué tipo de personas debes aprender a identificar. Es como si Dios dijera, ahora que sabes cómo buscarla, déjame mostrarte por qué la necesitas, porque no basta con recibir sabiduría, es necesario entender su propósito. Y ese propósito es proteger, corregir, iluminar y liberar. Te librará del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Proverbios capítulo 2, versículo 12. Aquí aparece un concepto muy importante, el mal camino. Todos, en algún momento, hemos tomado decisiones apresuradas, caminos equivocados, atajos que parecían fáciles pero que terminaron costando caro. A veces es por emocionalidad, a veces por miedo, a veces por presión externa y a veces simplemente por no saber diferenciar entre lo correcto y lo dañino. Por eso Dios te ofrece sabiduría, para evitarte heridas, para apartarte del engaño, para sacarte de relaciones o ambientes que parecen inofensivos pero que corrompen el corazón, para ahorrarte consecuencias dolorosas. La frase hombres que hablan perversidades no se refiere únicamente a personas malintencionadas, incluye palabras, consejos y opiniones disfrazadas de verdad, pero llenas de confusión. En la vida, muchas voces hablan, pero no todas edifican. Y cuando no tienes sabiduría, cualquier voz puede desviarte. La sabiduría actúa como filtro, te enseña a reconocer lo que viene de Dios y lo que no. Lo que nutre tu espíritu y lo que solo te drena, lo que abre tu camino y lo que lo bloquea. Luego, el proverbio describe con más detalle a ese tipo de personas y caminos que la sabiduría te ayuda a evitar, que dejan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas. Proverbios capítulo 2, versículo 13. Esta descripción revela algo profundo. Hay personas que conocen la luz, pero prefieren la oscuridad, que saben lo que es correcto, pero eligen lo contrario, que entienden el valor de la verdad, pero viven en engaño. Y tú sin sabiduría, podrías dejarte influenciar por ellos. Podrías confundir su energía con fuerza, podrías interpretar su rebeldía como libertad, podrías creer que todos son así, cuando en realidad no lo son. Dios, a través de Proverbios 2, te dice, no te unas a quienes aman la oscuridad. La sabiduría te llevará por caminos firmes, no por senderos ocultos. El texto continúa, que se alegran haciendo el mal y se gozan en las perversidades del mal. Proverbios capítulo 2, versículo 14. No se trata de un mal cinematográfico, se refiere a personas que disfrutan destruir, que se alimentan del conflicto, que viven en la crítica, el chisme, la manipulación, la mentira, personas que han normalizado comportamientos dañinos, y la sabiduría te libra de ellas, te aleja, te protege, te muestra desde lejos la señal de peligro que antes no veías. Luego agrega, cuyas veredas son torcidas y sus caminos se desvían. Proverbios capítulo 2, versículo 15. La palabra torcidas en el lenguaje hebreo original significa corruptas sin dirección, sin propósito, es vivir dando vueltas sin avanzar, es repetir patrones sin aprender, es caminar sin sentido, solo reaccionando, nunca construyendo. La sabiduría te libra de eso porque te da dirección, te hace consciente, te hace despertar,
te hace caminar con propósito. A partir del versículo 16, el proverbio cambia nuevamente de enfoque y ahora habla de otro tipo de peligro espiritual, la seducción que desvía el corazón. Dice, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Proverbios capítulo 2, versículo 16. En la literatura bíblica, la mujer extraña simboliza más que una persona. Representa cualquier cosa que seduce tu atención, que distrae tu propósito, que te promete placer inmediato a cambio de tu paz, tu tiempo o tu alma. Puede ser una relación tóxica, una tentación emocional, un hábito destructivo, un camino fácil pero vacío. El halago es el símbolo del engaño emocional, aquello que te hace sentir bien a corto plazo, pero te destruye a largo plazo. Por eso este versículo no habla solo de tentación sexual, habla de cualquier influencia que seduce tu corazón para alejarte del propósito de Dios. La sabiduría te libra de lo que parece atractivo pero es destructivo, te libra de las decisiones impulsivas, te libra de apegos que no son sanos, te libra de personas que solo buscan algo de ti, no desean tu bien. Y continúa, la cual abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 17. Esto revela la esencia del problema, la infidelidad espiritual. No se trata solo de una traición humana, sino de abandonar la verdad, la pureza del corazón, la lealtad a los valores que Dios estableció. El proverbio señala que hay influencias que te alejan de tus compromisos, de tu identidad, de tu esencia. Y la sabiduría te muestra la realidad antes de que caigas. Te alerta, te fortalece para decidir con claridad. Después declara algo muy fuerte, porque su casa está inclinada hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos. Proverbios capítulo 2, versículo 18. No es una metáfora trágica, es una advertencia espiritual. Significa que ese camino lleva a la destrucción emocional, espiritual y a veces incluso física. Cuando las decisiones se toman desde la seducción, la impulsividad o el vacío, el resultado nunca es vida, siempre es desgaste. Dios no te advierte por amenaza, te advierte por amor, porque sabe que cada decisión tiene consecuencias, porque conoce las puertas que parecen hermosas por fuera, pero llevan a heridas profundas. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán los caminos de la vida. Proverbios capítulo 2, versículo 19. Esto habla de pérdida de propósito, de desviarte tanto que luego cuesta regresar, de comprometer algo tan valioso que reconstruirlo toma años, de alejarte del camino de vida, del camino que Dios diseñó para ti. Pero la sabiduría corta ese ciclo, cierra esa puerta antes de que entres, te hace ver lo que no está bien, te hace decir no desde la fuerza interior, no desde el miedo. Por eso este capítulo insiste tanto en buscar sabiduría, porque sin ella, el corazón es fácil de manipular. Pero con ella, el corazón se vuelve firme. Lo que sucede cuando eliges el camino correcto. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las sendas de los justos. Proverbios capítulo 2, versículo 20. El camino de los buenos no es el camino perfecto. Es el camino sano, es el camino donde hay paz, verdad, crecimiento, coherencia y propósito. Es rodearte de personas que edifican, que inspiran, que te ayudan a avanzar, que hablan con sinceridad. Es caminar de forma recta, incluso cuando otros toman atajos. La palabra justos en hebreo significa alineados con Dios. Personas que, aunque no son perfectas, viven con integridad. Caminar por sus sendas significa aprender de ellos, imitar lo bueno, caminar hacia propósitos más altos. Y eso ocurre cuando la sabiduría entra en tu vida. Cambia tus decisiones, cambia tus relaciones, cambia tu ambiente. Y así, poco a poco, tu camino se transforma. El proverbio continúa con una promesa, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Proverbios capítulo 2, versículo 21. Aquí, habitar la tierra significa permanencia, estabilidad, bendición. Significa tener una vida estable, firme, que no se derrumba ante cualquier viento. Los perfectos en este contexto no son personas sin errores, sino personas íntegras, personas que buscan la verdad, que viven alineadas con Dios.
Permanecer significa prosperar, significa avanzar, significa construir una vida que tiene raíces profundas. Eso es lo que Dios promete a quienes viven con sabiduría, una vida estable, un corazón firme, una mente clara, un camino lleno de propósito. Pero el capítulo termina con una advertencia final. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbios capítulo 2 versículo 22. No es una amenaza, es una consecuencia espiritual. La palabra cortados indica que el mal no prevalece, que lo que está construido en oscuridad tarde o temprano cae, que las personas que manipulan, engañan o actúan desde la maldad no permanecen. Y la palabra desarraigados significa que el mal no tiene estabilidad, no tiene raíces, no prospera a largo plazo. Mientras que la sabiduría te da raíces profundas, el mal conduce a la inestabilidad, al vacío, a la caída. Proverbios 2, entonces, no es solo un texto, es un mapa. Es Dios diciéndote dónde está la vida, dónde está el propósito y dónde está la protección. Es una guía que te muestra el camino, te alerta sobre los peligros y te revela la recompensa de elegir la sabiduría. Si escuchas, crecerás, si buscas, encontrarás, si aplicas, vivirás mejor. Ya descubriste de qué te libra la sabiduría. ¿Qué caminos debes evitar? ¿Qué influencias debes identificar? ¿Cómo Dios protege tu mente y tu corazón? ¿Por qué algunos caminos llevan a vida y otros llevan a destrucción? Proverbios 2 adquiere un sentido más profundo, casi como si Dios quisiera asegurarse de que entiendas que la sabiduría no es una teoría, ni una virtud abstracta, ni un concepto helado. Es una transformación interior, un despertar, una fuerza que cambia tu vida desde adentro y crea una nueva manera de caminar, ver, sentir y decidir. Porque la sabiduría no es algo que se colecciona, es algo que te cambia. Y cuando te cambia, tu vida completa comienza a alinearse. ¿Cómo buscar sabiduría? ¿Cómo recibirla? ¿Cómo entra en el corazón? ¿Cómo se convierte en protección? ¿Cómo te libra de personas dañinas, de caminos torcidos, de decisiones impulsivas y de seducciones emocionales que roban tu propósito? Pero falta ver algo más profundo. ¿Qué sucede dentro de ti cuando decides caminar con sabiduría, no por obligación, sino por construcción interior, por madurez, por convicción? Una vida guiada por sabiduría produce frutos, estabilidad espiritual, claridad emocional y decisiones que te abren puertas hacia bendiciones que antes no podías ver. Si lo piensas por un momento, todo en este capítulo gira en torno a algo muy específico: tu camino interior, tu camino emocional, tu camino espiritual, tu camino diario. A lo largo del capítulo, Dios habla de veredas, senderos, caminos rectos, sendas torcidas, rutas de vida y rutas que llevan a muerte. No habla solamente del recorrido exterior, sino del viaje interno que define tu destino. Y aquí surge una pregunta profunda: ¿cómo ves tu propio camino en este momento? Quizá te encuentras en una etapa de decisiones importantes, quizá estás dejando atrás algo que te dolió, quizá estás tratando de reconstruirte, quizá estás aprendiendo a escuchar más tu espíritu y menos tu miedo. Quizá estás haciendo todo lo que puedes con lo que tienes, para que descubras que tu vida puede avanzar con más seguridad, claridad, fuerza y propósito, si la sabiduría se convierte en tu compañera diaria. Porque cuando la sabiduría gobierna tus pasos, incluso lo que no entiendes comienza a tener sentido. Incluso lo que duele se transforma en enseñanza. Incluso lo que parecía un fin se convierte en una puerta nueva. En lo profundo, este capítulo es una conversación entre Dios y tu interior, una conversación en la que Él te dice: si escuchas mi instrucción, si la guardas, si me dejas enseñarte, protegeré tu camino. Te libraré de lo que te quiere confundir, te sacaré de lo que te quiere desviar, y te llevaré por rutas que llevan a vida y no a destrucción. Y si analizas con calma cada versículo, notarás algo impresionante. Dios no solo te promete sabiduría, te promete discernimiento, protección, claridad, justicia, equidad, dirección, firmeza y propósito. La sabiduría es el origen, pero la vida transformada es el resultado. Por eso, cuando el capítulo dice:
Cuando la sabiduría entra en tu corazón, Proverbios capítulo 2, versículo 10, no está hablando de un conocimiento superficial, está hablando de algo que te cambia desde adentro. Porque cuando la sabiduría entra, ya no reaccionas igual, ya no decides igual, ya no te relacionas igual, ya no buscas lo mismo, ya no atraes lo mismo, ya no toleras lo que antes tolerabas, ya no aceptas lo que antes aceptabas. La sabiduría reconstruye tu valor propio, reconstruye tu verdadera identidad, reconstruye tu carácter, te fortalece, te sana, te hace más firme, más consciente, más real, y eso es lo que Proverbios 2 quiere activar en ti. Algo poderoso en este capítulo es que la sabiduría te prepara para situaciones antes de que ocurran. Cuando te dice que te librará del mal camino, del hombre perverso o de la mujer extraña, no te está describiendo una situación específica, sino una categoría espiritual. Influencias, personas o decisiones que podrían desviar tu propósito. Dios no quiere que aprendas a través del golpe, sino a través del entendimiento. No quiere que te destruyas para valorar lo que tienes, sino que veas el valor desde el principio. No quiere que te confundas para entender lo correcto, sino que tengas claridad antes de caer. Por eso la sabiduría actúa como un escudo invisible que anticipa peligros, muestra señales, abre tu percepción y te da una intuición espiritual capaz de distinguir caminos que parecen buenos, pero no lo son. Una de las enseñanzas más profundas del capítulo es esta: la discreción te guardará y la inteligencia te preservará. Proverbios capítulo 2, versículo 11. La discreción no es timidez ni silencio, es la sabiduría aplicada en la práctica. Es la capacidad de mantenerte firme cuando otros se desvían. Es saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo alejarte. La inteligencia espiritual es la capacidad de entender la realidad más allá de lo superficial. Es ver intenciones que otros no ven. Es sentir energías que otros no perciben. Es captar señales internas que Dios usa para guiarte. Es aprender a tomar decisiones que sostienen la paz que tanto te costó recuperar. La sabiduría, la discreción y la inteligencia espiritual forman un triángulo perfecto. Cuando las tres trabajan juntas, tu vida cambia por completo. Ahora reflexiona un momento. ¿Cuántas veces tomaste decisiones desde la prisa y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces te dejaste llevar por emociones intensas que después revelaron no ser lo que pensabas? ¿Cuántas veces creíste en palabras que te halagaban pero no tenían verdad? ¿Cuántas veces caminaste por rutas que parecían fáciles pero terminaron siendo dolorosas? Proverbios 2 te dice: ya no más. Con sabiduría no repetirás esos ciclos, porque la sabiduría corta patrones, detiene impulsos, te ayuda a mirar el panorama completo, te da madurez emocional, te da fuerza espiritual, te da una nueva percepción de la vida. Con sabiduría, tu corazón ya no se precipita, decide. Con sabiduría, tu mente ya no se confunde, discierne. Con sabiduría, tu espíritu ya no cae, se levanta. La sabiduría te hace libre. También es importante entender que Proverbios 2 no promete una vida sin desafíos. Promete una vida con dirección dentro de los desafíos. Promete luz dentro de los procesos. Promete claridad dentro de la incertidumbre. Promete protección incluso en la batalla. Promete fuerza incluso en la debilidad. Dios no te dice: nunca habrá oscuridad. Te dice: mi sabiduría te mostrará el camino incluso en la oscuridad. Porque donde hay sabiduría, hay pasos firmes. Donde hay sabiduría, hay decisiones que honran tu valor. Donde hay sabiduría, hay puertas que se abren en el momento correcto. Donde hay sabiduría, hay relaciones sanas. Donde hay sabiduría, hay abundancia emocional y espiritual. Donde hay sabiduría, hay destino. Los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Proverbios capítulo 2, versículo 21. Esto significa que la sabiduría te da estabilidad, te enraiza, te permite construir una vida firme, sólida, coherente, capaz de prosperar a largo plazo. Cuando Dios promete que habitarás la tierra, está diciendo que tendrás permanencia, que no vivirás a la deriva, que no te perderás en tus propios pensamientos,
que tendrás claridad para establecer tus pasos, que encontrarás lugares, personas y caminos donde florecer. Y cuando dice que los perfectos permanecerán en ella, en realidad habla de integridad. No de perfección humana, sino de un corazón alineado, recto, coherente, honesto consigo mismo y con Dios. La integridad te da estabilidad, no te divide, no te fragmenta, no te hace vivir doble vida. Te mantiene completo, entero, firme. Esa es la recompensa de la sabiduría, permanecer. En cambio, el versículo final afirma: «Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados». Proverbios capítulo 2, versículo 22. Esto no es un castigo, es un principio espiritual. Lo que se construye sin verdad, sin integridad, sin propósito, tarde o temprano cae, no sostiene, no permanece, no prospera. Dios te está diciendo: no edifiques tu vida sobre impulsos, sobre confusiones, sobre pasiones temporales, sobre caminos que seducen pero no sostienen. La sabiduría es el fundamento verdadero, el único que permanece, el único que no se derrumba. Dios te invita a recibir sabiduría, a abrir tu corazón y escuchar. Te enseña a buscarla, con intención, con profundidad, con pasión. Te revela su origen. La sabiduría verdadera viene de Dios, no de opiniones humanas. Te muestra lo que hace en tu vida. Protege, dirige, fortalece, ilumina. Te libra de influencias dañinas, de personas que confunden, manipulan o desvían. Te libra de seducciones que roban tu propósito, de decisiones impulsivas, de emociones engañosas. Te enseña a caminar por rutas rectas, por el camino de los buenos, el camino de los justos. Te promete estabilidad, permanencia y protección. Una vida construida sobre verdad, no sobre ilusión. Una llave que abre tu percepción, tu entendimiento y tu capacidad de tomar decisiones sabias. Una llave que te guía hacia relaciones mejores, ambientes más sanos, pensamientos más elevados y caminos más firmes. Y sobre todo, es un recordatorio de que no estás destinado a caminar en oscuridad, ni a repetir los mismos errores, ni a vivir atrapado en confusiones. Dios te ofrece sabiduría para iluminar tu camino, para sanar tu interior, para fortalecer tus pasos. Si esta oración tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios. Escúchala durante 7 días seguidos y permite que cada palabra se convierta en una semilla de fe, renovación y esperanza en tu vida. Si este mensaje te bendijo, suscríbete, deja tu me gusta y comparte, para que esta luz alcance a más corazones. Que Dios te cubra, te guíe y te llene de su paz. Bendiciones.